Saludos, mis queridos amigos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros suscriptores y nuestros futuros suscriptores que nos están viendo en este momento. Hoy, como siempre, tenemos temas siempre interesantes en el canal. ¿Y cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de los auriculares. Yo me pregunto por qué razón hay personas que no lo utilizan. Hablo de sonidistas, señores, hablo de gente que trabajan con sonido y que no utilizan auriculares, entonces no sé por qué. Ok, de que tú entiendas de que tú tienes un oído desarrollado y que tú eres un pro y esto, ok, yo lo entiendo. Pero a la hora de la verdad, si nos damos cuenta, es mucho mejor trabajar. Entonces, hoy quiero hablar de la importancia de los auriculares. Los auriculares son herramientas que le permiten al sonidista trabajar con mucho más eficacia a la hora de hacer mezcla y también de hacer ecualizaciones. Esta herramienta nos permite a nosotros escuchar bastante de cerca lo que está saliendo por las salidas principales o por las PA de un equipo de sonido. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que lo utilizan, pero que muchas veces obvian o ignoran una cosa muy importante, que es el tipo de auriculares que usted debe utilizar. Cuando hablamos del tipo de auriculares, es porque usted tiene que tener auriculares que usted conozca cómo funciona, cómo se escucha, cuál es la realidad de ese auricular. ¿Cuál auricular debería utilizar? Debes de utilizar un auricular que sea lo más plano posible. ¿Por qué debe ser lo más plano posible? Por la razón de que si tú tienes un auricular que tiene las frecuencias graves muy elevadas, o sea, muy notorias, y tú vas a ecualizar, todo lo que tú ecualices o va a aparecer con menos bajos de lo que debería de tener, o si eres un amante a las frecuencias bajas, puede hacer que lo subas mucho, pero normalmente lo correcto sería que sea lo más plano posible para uno poder detectar el tipo de frecuencia que estamos afectando en el momento. Por ejemplo, hay unos auriculares que utilizan los gamers. Esos tipos de auriculares no le convienen a un sonidista. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas las resalta demasiado. Entonces, eso no conviene. ¿Qué conviene? Uno que sea plano, como ya. Quiero que recuerde que una de las cosas que nos ayuda a nosotros como canal es la suscripción de las personas que ven estos tipos de videos. Por lo tanto, espero que consideres suscribirte y formar parte de esta comunidad, si no lo haces. Un ejemplo, yo tengo acá estos auriculares que son los AKG K52. Son un tipo de auriculares que se escuchan bien, pero en lo que tiene que ver con las frecuencias altas y medias. En frecuencia baja, este auricular no me funciona. O cascos, como le dicen en algunos países. Esto no me funciona para las frecuencias bajas. ¿Por qué? Porque él tiende a no denotar lo que son las frecuencias bajas. Al menos es lo que yo percibo con este auricular. Y es lo que durante el tiempo que llevo con ellos, desde que lo compré, me quejé al principio. No es lo plano que yo hubiera querido, pero si yo voy a trabajar con voces, es excelente para que usted vea que todo tiene su importancia. Es excelente para cuando tú vas a trabajar con voces en especial. ¿Por qué? Porque denota esas frecuencias que realmente son protagonistas en las voces. Tengo aquí también un auricular que lo adquirí hace poco. Es un Audio-Técnica. Te voy a dejar la foto ahí también en la pantalla. Este es el M30X. Este auricular me encanta. La primera vez que yo lo utilicé, hace un tiempo atrás, me enamoré de él porque realmente es un auricular que yo digo que tiene una frecuencia plana que a mí me funciona. Por lo tanto, recomiendo este auricular. Usted pruebe el que usted quiere y con el que usted se sienta cómodo, con eso usted trabaja.
Recuerda también que estamos en las redes sociales, tanto en TikTok, Instagram como Facebook. Usted nos va a encontrar como Tuto Sonido. Pero otra cosa que me llama la atención de este auricular es el aislamiento. Cuando tú te lo pones, te aísla totalmente de lo que tú estás escuchando en el exterior. O sea, hay cosas que se filtran, cositas pequeñas, pero realmente comparado con con el AKG, este aísla mucho mejor. Y eso que el AKG te coge toda la oreja. Pero siento que ajusta mucho más a lo que es la parte de las orejas y también el contorno de mi rostro o de mi cabeza. El AKG. También hay personas que utilizan, incluso yo lo he utilizado en ocasiones, el trabajar con in-ears. Yo lo he hecho, aunque me gusta más trabajar con los in-ears cuando voy a hacer ecualizaciones de batería, en especial cuando voy a trabajar con el bombo y cosas así, porque tú puedes ver o no ver, sentir las frecuencias bajas, o sea, sentirla como más cerca y tener más definición de lo que tú estás escuchando dentro de la batería. O sea, me gusta el in-ear para esa parte. Por lo tanto, cada quien busque lo que se le acomode, pero si usted busca recomendaciones y usted es una persona que no tiene uno y está buscando uno para comprar, le voy a recomendar de que empiece con el Audio-Técnica, que después usted me dirá si le funcionó o no le funcionó. Y creo que le va a funcionar porque realmente da la talla. No es un auricular de alta gama. Y voy a hacer la aclaración acá. Yo no estoy hablando de los mejores auriculares. Miren mi rostro. Yo no estoy hablando de los mejores auriculares o los mejores cascos. Estoy hablando de auriculares o cascos que me funcionan y que yo considero de que cualquiera persona que necesite uno para trabajar puede utilizarlo sin ningún problema. ¿Entiendes? A eso me refiero. Muchas gracias por ver nuestro tutorial en el día de hoy. Esperamos que le haya sido de buen provecho. Espero que comparta este video, que dé like y que también comente si te ha servido de mucho o si considera esto también de valor para tu uso. Muchas gracias y hasta la próxima.